Por eso es importante estar conectados con Dios. Por eso es importante estar en conexión juntamente con Él todos los días. Porque ahí va a estar la diferencia. No solo va a haber información, sino va a haber una transformación en nuestras vidas. Vamos a estar conectados. Job no sabía qué estaba sucediendo. Job no sabía que usted y yo íbamos a leer y esto nos iba a edificar. Él estaba pensando, hubiera nacido muerto y estuviera ya enterrado, descansando en paz. Pero Dios nos dio una eternidad, tenemos eternidad aquí adentro. El tema o el título de esta predicación le puse yo, Dios nos hablaba y le pusimos al título, la victoria está en el sufrimiento. Una de las más grandes victorias en la historia de la raza humana estuvo en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estuvo una victoria que dura por la eternidad y que va a durar por la eternidad. Pero también hay otros tipos de sufrimientos o otras personas que han tenido sufrimientos. Déjeme decirle que estaba yo viendo un video donde un repartidor de estos famosos de Uber Eats, de Didi, de todos estos repartidores, este hombre estaba llegando al lugar donde tenía que dejar la comida, la pizza, lo que haya querido dejar, y lo detiene la policía porque no traía el casco puesto, y lo detiene, le hace una revisión, y también pues lo detiene también y le dicen que su licencia tampoco tenía licencia. Y entonces le quitan la moto. Y así enfrentito, en la casa de enfrente tenía que entregar la comida. Pero como llegó tarde, ¿qué cree? Que no le recibieron la comida y no se la pagaron. Y ya cuando estaba a punto de verle, aventaron una cubeta de agua que alguien estaba lavando su coche y le aventaron la cubeta de agua. Eso pasó en 5 minutos. Aparte de todo, no le pagan la comida, la tiene que pagar. Y yo me imagino que esos 5 minutos de ese joven fueron difíciles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por cosas así? O que se nos poncha la llanta, o que ya se acabó los que trabajamos en el ámbito de la producción de desayunos, que ya se acabó esto y hijo está fallando y fluyes y que ya se acabó el gas y pones el otro. ¿Cuántos no hemos pasado por este tipo de dificultades? Y a veces decimos, este no es mi día. Es un día difícil y ese es un sufrimiento. Este joven repartidor pasó por ese batallar. Pero déjeme decirle que en el relato, hay un relato en la Escritura que habla de un hombre que sufrió. Y si este joven sufrió en 5 minutos, este hombre de la Escritura sufrió en una tarde una pérdida total. Y para esto me gustaría que me acompañe el libro de Job 1 del 7 al 12. Cuando esté ahí, diga amén, gloria a Dios. Lo estoy llevando a la Escritura, no lo vamos a leer, pero le voy a decir qué es lo que pasó y lo que le sucedió a este hombre en estos pocos versículos, o en esta tarde, en su día de ese hombre. Déjeme decirle que este hombre tuvo un dolor fuerte en su corazón. Dice la Escritura en estos pocos versos que perdió este hombre 7,000 ovejas que fueron consumidas por el fuego. 3,000 camellos robados, 10,000 bueyes desollados, 500 asnas desaparecidas. Sus siervos fueron masacrados. Y déjeme decirle que este hombre, él estaba pensando que su descendencia hasta ahí iba a acabar, hasta ahí terminaba. Sus riquezas se habían agotado. Su familia había perdido a su familia, a sus 10 hijos. Y esa es otra clase de sufrimiento. Nosotros podemos tener tal vez un cachorrito, llega a perder la vida y nos lastimamos por ese cachorrito. Hay personas aquí que hemos
sufrido una pérdida de un ser querido y nos ha dolido. No puedo imaginar la pérdida de 10 hijos en una sola tarde. Es una pérdida masiva. Yo no sé si lo ha experimentado, pero yo he experimentado la muerte de mi madre hace 20 años. Y déjeme decirle que a veces la extraño. Yo tuve la pérdida de mi mamá antes de que yo conociera a Cristo. Cuando conocí a Cristo me gloriaba y decía, gloria a Dios, porque tarde o temprano la volveré a ver. Y aunque somos cristianos y nos mantenemos en la línea de las lógicas cristianas, déjeme decirle que este hombre estaba pasando una dificultad grave. Si usted leyó o pudo seguirlo con su mirada, vio que tuvo muchas pérdidas. Y la pregunta que nos hacíamos, o la pregunta que yo hacía o me hacía yo, después de tantas pérdidas, de esta pérdida, ¿este hombre podría seguir amando a Dios de la misma manera? Nosotros mismos, después de una pérdida o de un sufrimiento en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, ¿podríamos seguir amando a Dios de la misma manera? Yo me imagino que Job tenía muchas preguntas en su cabeza. Al igual que nosotros, cuando sufrimos, tenemos muchas preguntas en nuestras cabezas. Nos lleva a reflexionar qué es lo que estoy haciendo mal, qué está pasando. ¿No es así? Al cabo, ¿qué no estoy haciendo las cosas correctas? ¿Qué no estoy siguiendo a Dios de la mejor manera? ¿Qué no voy y pido consejo con mi pastor y digo, pastor, ¿qué no lo estoy haciendo bien? Yo no sé si a usted lo ha sucedido, pero a veces le hago muchas preguntas a Dios. Soy muy preguntón. Y la pregunta a todo esto es que, sí, Job siguió amando a Dios de la misma manera. Job estaba mantenido en su fe. Yo creo que en su mente no entendía todo lo que había sucedido. Y déjeme decirle una cosa. Si tú eres líder en la iglesia, eres líder de tu familia, aquí hay cabezas de familia, hay padres de familia. Tal vez no entiendas lo que está sucediendo. Tal vez no entiendas lo que está, el proceso, el sufrimiento que estás llevando a cabo. Pero déjeme decirle que tiene un propósito. Y el título no se equivoca porque dice la victoria en el sufrimiento. Yo no sé si no le están haciendo caso. O tal vez quieres abandonarlo todo. Fíjese, yo estaba preparando la predicación y yo quería hablar del sufrimiento, quería hablar de la expansión. Yo bien sabio y dije, Señor, y tú expandiste las aguas y lo creaste todo, hiciste las bestias, hiciste todo esto. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía, antes de hablar de expansión, tienes que hablar de sufrimiento. Porque cuando crecen los huesos de nuestros pies, duele. Quieres expandirte y yo le decía, Señor, es que creo que este tiempo va a expandirse. Creo que mi llamado tiene que expandirse. Pero me dijo, ¿sabes una cosa? Tienes que pasar por algo de sufrimiento. El inicio de año, para algunos que saben, se casó mi hija. Y yo dije, donde nace un
matrimonio nace propósito. Yo decía, ya mi descendencia se está expandiendo. Pero el Señor decía, va a costar. Entonces no entendemos el sufrimiento de Job, pero había un propósito. Job 1:20, si me acompaña, 1:20 y 21 dice así. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez no me explique bien, perdón, no le expliqué, estoy leyendo otra traducción. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero usted sígalo en Reina Valera también. Le voy a decir, me gusta esta versión porque lo entiendo un poco más. Soy un poco lento para entender y entonces leo una versión y luego leo la otra. Job estaba pasando por el sufrimiento, por el dolor, tal vez frustración. Todo esto pasó en una tarde. Tal vez no tuvo tiempo para reflexionarlo. Cuando a nosotros nos suceden ciertas cosas, no hay tiempo para echar a andar la ardilla. Tenemos que reaccionar. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Basado a nuestra fe, a lo que creemos en Cristo. Pero incluso sobre esas cosas, a veces nos distanciamos. El dolor, a veces el sufrimiento es tan difícil que no lo podemos contener. No tenemos esa capacidad para contener el sufrimiento. A veces se nos salen hasta palabras, tal vez retóricas delante de Dios. No sé si a usted le pase, pero a mí me ha pasado. La actitud de Job ante el sufrimiento, déjeme decirle que fue la primera victoria en el cielo. ¿Por qué le digo esto? Había un trato, había como, estoy seguro que Dios no apostaba, ¿verdad? Pero casi estoy seguro que decía, te apuesto a que mi siervo Job es íntegro delante de mí. Y lo estaba poniendo a prueba para desbancar al enemigo. Por eso el título dice, la victoria está en el sufrimiento. Job estaba sufriendo, pero ¿qué cree? Que le estaba dando la victoria en el cielo. Había una victoria ahí arriba. Algo estaba sucediendo en el cielo porque Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Alabado sea su nombre. Él se estaba manteniendo en su fe. Mire, yo no sé qué tipo de sufrimiento esté usted pasando. Yo no sé qué esté sucediendo en su vida. Pero en la forma que usted se comporte, en la forma que usted reaccione, va a haber una victoria en el cielo o una victoria en el infierno. Pero yo creo que como hijos de Dios tenemos que tener victoria en Cristo. Por eso es importante mantenernos en la fe. Por eso es importante que tengamos que creer en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestras vidas pueden marcar la diferencia. Nuestras vidas pueden marcar la diferencia. Job estaba marcando una diferencia. No hay de otro hombre que se haya hablado en toda la escritura como Job. Un hombre íntegro delante de Dios. Déjeme decirle que el sufrimiento humano produce caos. Cuando estás pasando por algo, reaccionas mal, dices, ya quiero tirar la toalla, ya me quiero ir, ya no voy a servir.
Ya no voy a ayudar a las cosas de mi familia, ya no importa, ya no quiero hacer nada. Y es un caos nuestras vidas, porque sufrimos sin estar sostenidos por la mano de Dios. Nos llena más nuestro sufrimiento que la promesa que tenemos delante de Dios. Pero para los hijos de Dios produce propósito. Ese sufrimiento está produciendo un propósito. Está produciendo un destino. Está produciendo la expansión del reino. Está produciendo que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra. Esa es la primera victoria que tiene Job en el cielo. Si me acompaña Job 2:1, del 1 al 4. El verso 4 dice así: Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. El enemigo estaba orquestando el segundo ataque contra Job. Versos más adelante, en el 7, dice la escritura, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Por qué el diablo dijo piel con piel? Porque el diablo pensaba que si le quitaba lo último que tenía al diablo, a Job, iba a quebrar a Job. Si el diablo era efectivo en eso, iba a quebrar a Job. ¿Sabe una cosa? Hay a veces que el diablo nos quiere quebrar. Hay veces que el diablo hace cualquier cosa, cualquier artimaña para acabar con nuestras vidas, con nuestro llamado, con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestra unidad, con nuestra unión. ¿Sabe una cosa? Cuando estaba planeando hablar de la expansión, me sentía yo fuerte. Y somos fuertes en el Señor. Pero físicamente me sentía yo fuerte. Y dije, Señor, va a haber expansión. Y lo traía yo en mi mente. Y últimamente mi salud no ha estado muy bien. Y no quiero que saquen el violín, pero no me siento muy bien. Tuve que pedirle a mi hijo el iPad, porque no alcanzaba a ver las letras de mi celular. Mi cuerpo está sufriendo cambios. Por eso le decía, mi familia ha pagado los platos rotos. Tal vez mi ánimo no ha estado de lo mejor. Yo soy una persona que se ríe, que constantemente está haciendo chistes. Y últimamente he estado apagado. Pero ¿sabe una cosa? No vamos a parar. No importa que use lentes, aquí vamos a estar. Mientras el Señor esté con usted, mientras su familia está con usted, vamos a ir adelante. Mientras esté yo aquí delante de Dios y Dios esté conmigo y mi familia, mi esposa esté conmigo, vamos a ir adelante. No importa si los veo borrosos, pero aquí vamos a estar. Job el diablo estaba queriendo tronar a Job. Quería quebrarlo. Le estaba pegando en su salud.
le estaba pegando en su fuerza, le estaba pegando en su integridad. Quería que colgara la toalla. Decía el hermano Mitchell el otro día, no tienes para las tortillas y piensas que estás pasando lo que Pablo. Yo estoy pasando con un poco de enfermedad y pienso que estoy pasando lo de Job. No, Señor, vamos a ir adelante. Hace muchos años hace algunos años tenía como unos 4 meses en las cosas de mi Señor. Y de una forma que no sabía lo que estaba diciendo, le dije, Señor, si quieres, y le abro mi corazón, y le dije, si quieres, trátame como a Job, Señor. No sabía lo que estaba diciendo. Y ahora nada más me dio una prueba chiquitita. Y ya estaba queriendo estar sacando el violín. Entonces va a haber expansión, no importa cómo estemos. Va a haber expansión, va a crecer. Y le digo una cosa, no sé lo que usted esté pasando, no sé lo que esté sufriendo, pero Dios va a acabar la obra. Dios va a hacer que haya una expansión tan poderosa que se va a escuchar una victoria fuerte en el reino. Y Dios va a conocer a los hijos del rey. Y lo va a conocer a usted, glorificando al Señor. Yo veo hombres que se están levantando, hombres del hogar que se están levantando como servidores. Otros más que están y vienen y nos dan clases. El claro ejemplo está el hermano Mitchell. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que Dios lo va a utilizar. Y yo sé que Dios lo está utilizando. Y déjeme decirle que a usted también lo va a utilizar. Así es que levántese. Sí va a haber expansión. En el verso 8 dice que Job estaba sentado en cenizas, rascándose con un trozo de teja. Su esposa le dijo, verso 9, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Mire, yo estaba leyendo sobre esto y Dios me hablaba y a veces juzgamos a la esposa de Job. Mujer fatua, dice la escritura. Mujer sin entendimiento, ¿cómo crees? Pero déjeme decirle una cosa. Esa mujer también estaba sufriendo. También había tenido la misma pérdida. Esa mujer también estaba doliendo. Esa mujer también estaba llorando. Y nosotros nos atrevemos a decir, mujer, ¿cómo es que hablas así? ¿Sabe una cosa? Yo creo que esa mujer también dijo esto, porque también estaba viendo el sufrimiento de su esposo. Ya maldícelo y que acabemos con esto. Tal vez esa es la respuesta de su mujer. Ya que se acabe el dolor. Tal vez esté equivocado, hermano. Tal vez me equivoque. Pero esa mujer también perdió a sus 10 hijos. Esa mujer también estaba viendo a su esposo sufrir. El verso 10 dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca las malas? ¿Cómo aceptamos lo que Dios nos está mandando a nuestras vidas? ¿Cómo aceptamos este sufrimiento que estamos llevando a cuestas? Y me encanta lo que dice, y que esto es lo que le dio la victoria al cielo una vez más. Le dio la victoria a Dios allá en el cielo. Dice la escritura en el verso 10, al final dice,
en todo esto no pecó Job con sus labios. Y esto, con esta contestación de Job, le estaba dando la segunda victoria. El diablo no había podido con la integridad de Job. No había podido desbancar la fe que Dios tenía, que Job tenía. Imagínese a Job sentado, aislado de la sociedad. Un hombre que fue el más próspero de todo Medio Oriente. Hay escritos, dice que era el más prominente de Medio Oriente. Imagínese versos, en el siguiente verso dice que ni sus propios amigos lo conocieron. Dice que levantaron los ojos y no lo conocieron. Imagínese la batalla que tuvo Job, espiritual y física, que ni sus propios amigos lo conocieron. Ni sus propios amigos pudieron ver que era él. La versión que tengo yo dice, en todo esto no pecó, perdón, la versión Reina Valera, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es la segunda victoria en el cielo. Ya Job había metido 2 goles a favor de Dios, 2 goles a favor del reino. Yo no sé cuántos goles usted ha metido para favor del reino. Es que no lo vieron, pero estaba así. Déjeme decirle que aunque Job mantenía su fe y su integridad, no sabía lo que se había librado en el cielo. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que no sabía lo que estaba sucediendo? En el verso 42, no lo busque, anótelo si gusta. En el verso 42:5 dice: hasta ahora solo te había escuchado de ti. Reina Valera dice: de oídas te había escuchado. Acompáñeme al verso 3, vamos a regresar al verso 3. Recuerde que yo lo estoy leyendo en otra versión. El verso 3, capítulo 11 del 15 dice esto: ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron de rodillas de mi madre, en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera nacido muerto, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Job, a quien se había mantenido íntegro, a que su fe había estado activa, no sabía lo que estaba sucediendo. A veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo en el cielo. Y nos mantenemos firmes. Y nos mantenemos con nuestra fe activa. Pero no sabemos qué está sucediendo. Y a veces lo que les decía al principio, necesitamos preguntas. Le hacemos preguntas a Dios, le reclamamos a Dios. Y nos sentimos que tenemos el control de nuestras vidas. Y sentimos que tenemos el control de todo lo que nos rodea. Y nos sentimos sabios delante de Dios. Y nos sentimos sabios porque leemos las escrituras de cabeza, de ida y vuelta, y nos las sabemos, las recitamos muy bien. Usted puede venir todos los domingos. Podemos servir en la iglesia. Podemos ser líderes. Pero a veces no sabemos lo que está sucediendo en el reino.
Imagínense que Job decía, si hubiera muerto al nacer, ahora estuviera descansando en paz. Estaría dormido en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros de este mundo. Con grandiosos edificios y ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a los príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Ya ve cómo nada más pensamos en lo que está sucediendo aquí. Pensamos en nuestro trabajo, pensamos en nuestra salud, en nuestro negocio. O tal vez los que somos más espirituales, pensamos en nuestro llamado, en nuestro liderazgo. Pero esto es eterno, esto va más arriba. Pero hasta que no nos confronte el Señor y nos dice, no importa que estés enfermo, no importa que te duela, no importa que no tengas finanza, no importa nada de estas cosas. Lo importante es lo que está sucediendo allá, lo importante es dónde estás tú. Imagínese. Job no sabía que usted y yo estaríamos leyendo esto. Hay muchos libros de información, pero nosotros tenemos un libro de transformación. Tenemos un libro que transforma nuestras vidas. Y si esta historia no estuviera plasmada en este lugar, no sabríamos que hace más de 4,000 años vivió este hombre y sufrió esto para que ahora edificara nuestras vidas. Por eso es importante estar conectados con Dios. Por eso es importante estar en conexión juntamente con Él todos los días. Porque ahí va a estar la diferencia. No solo va a haber información, sino va a haber una transformación en nuestras vidas. Vamos a estar conectados. Job no sabía qué estaba sucediendo. Job no sabía que usted y yo íbamos a leer y esto nos iba a edificar. Él estaba pensando, hubiera nacido muerto y estuviera ya enterrado, descansando en paz. Pero Dios nos dio una eternidad, tenemos eternidad aquí adentro para vivir. Dios sigue transformando vidas. Dios está transformando su vida y la mía en este momento. Job en su pensamiento solo quería descansar, terminar con el dolor, con el sufrimiento. Quería acabar con su vida. Pero Dios tenía algo mucho mejor. Dios tiene algo mucho mejor para ti. Queremos explicaciones de parte de Dios. Le reclamamos por nuestras vidas a veces. Acompáñame al capítulo 38 de Job. Y Dios confronta a Job. Y me encanta este pasaje porque nos baja de nuestra nube, pero rápido el Señor. Nos aterriza en lo importante. ¿En quiénes somos? Hubo una ocasión, voy a quemar un poco a Dani. Y yo le decía, ¿sabes qué, hija? Quiero que entiendas una cosa. Esta es tu casa. Y ya todos tenemos nuestras ocupaciones. Ya nosotros tenemos cada quien nuestro lugar. ¿Y qué crees? Que me tocó ser tu papá. Y usted es la hija. Así es que baje el pie y aterrícese. Entonces el Señor viene y nos dice lo mismo. Yo soy tu padre. Yo mandé a mi hijo a la cruz del Calvario a morir por ti. Y tu vida me pertenece. Y ahora las cosas se hacen como yo digo.
Y fíjese que Dios, este Job era íntegro. Y en todo lo que sucedió en el libro de Job, Job solo quería decir, ¿sabes qué? Yo no soy culpable, yo no estoy pecando, yo no he hecho nada, esto, lo otro. Pero Dios tenía que abrir los ojos a Job para que viera lo eterno. En el verso 38, versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Santo Padre, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? Sobre las que están fundadas sus bases. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios creó el mundo? ¿Dónde andábamos cada uno de nosotros hace unos años? Perdidos, sin sabiduría. Ahora estamos aquí buscando la presencia de Dios, estamos aquí buscando al Señor. Yo leía esto y Dios me daba un aterrizón así terrible. Pero déjeme decirle que en el verso 41 habla de una bestia. Y era Leviatán. La escritura habla en el Salmo, es en Isaías, de este monstruo marino. A mí, para empezar, me da miedo el mar. Le tengo respeto. Yo creo que si veo un tiburón de frente, no le puedo decir que me echo a nadar porque no sé muy bien. Yo buscaría la forma de escaparme de ese tiburón. No sé si tuviera que ir a pescar. Y si es muy grande, yo lo suelto, ¿no? Uno de mi tamaño. Déjeme decirle que Leviatán era una bestia poderosa, terrible, bestia marina. Era como una especie de un dragón ahí en el mar. Fue mencionado en el libro de Job, de los Salmos, de Isaías. Se le describe como con una armadura impenetrable, boca de fuego, bueno, que escupía fuego, aliento humeante. Era una criatura imposible de controlar por los seres humanos. Y aquí en el libro de Job le dice, capítulo 41, verso 1, ¿sacarías tú a Leviatán con un anzuelo? ¿O cuerda que le eches a su lengua? ¿Usted cree que vive enfrentar esa cosa? ¿Y sabe una cosa? Dios tiene el dominio sobre esa bestia. Dios la creó. Dios tiene el dominio sobre el sufrimiento de cada ser humano. Tenemos un rey poderoso que no importa lo que esté sufriendo, Dios le dará la victoria y usted meterá gol a favor del reino. Podríamos tener fe y ser íntegros. Y lo precioso de todo esto viene en el verso 42. Al final del verso 42 dice, bueno, vamos a leerlo desde el 41.
Job respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, aborrezco y me arrepiento en el polvo de las cenizas. Hasta que no buscamos al Señor de una manera genuina. Me encanta una frase que mi pastor dice: no venimos a jugar a la iglesita, venimos a trabajar. Y si usted viene a trabajar y usted quiere buscar a Dios a su nivel, busque la presencia de Dios. Trate de verlo a los ojos. Entréguese todos los días. Porque la integridad es buena, la fe es poderosa. Pero necesitamos más que eso. No quiero que entienda que estoy diciendo que la fe no es importante. De hecho, es lo más importante. Y a veces Dios se manifiesta en lo que te sucede, en tu sufrimiento, para que busquemos a Dios de una manera diferente, más genuina, más limpia, más poderosa, más entregada a Él. Si gusta ponerse de pie. En este tiempo entendí algo. Entendí que si el sufrimiento que pasa cada ser humano es para la gloria de Dios, para la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra, y para que haya marcador a favor de Cristo y de nuestro Señor, tendremos que sufrir un poco más. La Escritura habla de que si hay un sufrimiento, si hay un padecimiento, eso produce esperanza. Y la esperanza produce fe. Y si su sufrimiento causa que alguien busque el rostro de alguien más, de Dios, hágalo. Cierre sus ojos, vamos a orar.